Estamos entonces aquí en el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, apu.uy, y hoy estamos, ustedes lo van a ver con varios invitados, aunque en realidad me parece que el invitado soy yo acá. Estamos con Octavio Nadal, director o integrante del Museo de la Memoria, Cecilia Michelini, de la Fundación Selmar Michelini, Marta Cisternas, del Sitio de la Memoria, José Domingo Cañas y Eduardo Cardosa por el Consejo Consultivo Uruguayo en Chile. ¿Por qué estamos con ellos? Bueno, los saludamos a todos y a cada uno y a cada una y le pedimos a Marta, entonces, esto es lo que acordábamos previamente, que nos cuente por qué estamos convocados hoy a esta charla. A ver, bueno, gracias por la instancia, se agradece. Y bueno, esto surge por la relación de los sitios de memoria de ambos países, tanto de Chile como de Uruguay. Concretamente, el trabajo parte por la vinculación que tenemos con la red latinoamericana y caribeña de sitios de memoria, la RESLAC. Y en el contexto del trabajo de la RESLAC empezamos a conversar con Elvio del MUME, que teníamos una coincidencia importante que eran los 50 años el golpe en Uruguay y el golpe en Chile. Y bueno, como venimos desde hace varios años trabajando en torno a justicia transicional, negacionismo y todas esas cosas, una de las cosas que conversamos es que sería interesante hacer algo juntos pensando en lo que fue el Plan Cóndor. Ese fue el inicio, pero la verdad es que después, al momento de conversar, empezamos a analizar esto y a pensar que el Plan Cóndor fue después, que antes del Plan Cóndor ya teníamos una vinculación importante como países, ¿cierto?, del cono sur de Latinoamérica, y esa vinculación estaba ligada a los procesos de organización, de lucha, de resistencia que fueron previos a los golpes de Estado. Entonces, en función de eso, se nos ocurrió armar esta alianza entre la Casa Memoria José Domingo Cañas de Chile y, en este caso, el MUME, ¿cierto? En ese minuto, pensando en vincular a otras organizaciones para poder realizar una conmemoración conjunta donde pudiéramos relevar esto que te estoy comentando, ¿no? Que no es solo el Plan Cóndor, que pudiéramos ir buscando esos elementos en común. Y bueno, ahí esto fue creciendo porque finalmente hicimos propuestas no solo de hacer actividades, sino que también investigaciones en torno a uruguayos, uruguayas, chilenos, chilenas, ¿cierto? En los temas de refugio, de resistencia, y ahí llegamos a un par de conceptos que definimos que queríamos trabajar. Bueno, ahí se incorpora la Fundación Selman Michelini, ¿cierto? Luego invitamos a las compañeras, compañeros de los uruguayos que están en Chile en este consejo. Y bueno, ahí en conjunto definimos que vamos a trabajar dos grandes conceptos, que son los conceptos de solidaridad y el concepto de resistencia, pensando que son conceptos que nos unen, que nos hermanan. Y a partir de ahí, bueno, viene una serie de otras discusiones, cierto análisis que voy a dejar que mis compañeros, compañeras también comenten, porque ese es como el grueso, ¿cierto? Solo decirte que llevamos más de 4 meses trabajando y en términos de hito a nosotros nos parece muy relevante, sobre todo con, con todo el tema de los racismos, ¿cierto? En torno a los pueblos hermanos, que es algo que lamentablemente se da, por lo menos acá en Chile fuertemente. Entonces es un gran logro que organizaciones hermanas de dos países tengamos un trabajo desde hace varios meses que ha sido sistemático porque nos reunimos semanalmente por Zoom. Y bueno, ahí estamos, ya partimos, así que ahora que te cuenten mis compañeras, compañeros, de qué se trata esto. Muy bien, Marta, muchas gracias. ¿Y con quién seguimos entonces? Dale, Cecilia. Bueno, creo que lo sintetizó muy bien Marta al comienzo. Esto justamente lo interesante fue que en sintonía estas organizaciones fuimos conversando y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común en cuanto a qué planteamiento nos parecía mejor.
nos dimos cuenta que hay que traerlo al hoy. Eso es una de las cosas importantísimas, por eso se dice a 50 años, no 50 años, sino a 50 años, que es nuestra consigna, a 50 años, y nos pareció que íbamos a resaltar lo positivo, por eso se llama a 50 años solidaridad y resistencia. Por supuesto que en todo lo que vamos a hacer se va a hablar también de la oscuridad, de la negatividad, de lo que fueron las propuestas dictatoriales y todo lo que eso trajo como consecuencia, antes, durante y después, porque también esa es la propuesta, queremos ver el después, y eso nos parece muy, muy importante, porque además lo trabajamos. Queremos que sea participativo, queremos que esté la gente joven, la gente de todas las edades, que la gente no solamente sean académicos, sino que hable a la gente desde el punto de vista vivencial. Se hicieron 2 investigaciones, tanto en Chile como en Uruguay, o sea, en 4 investigaciones, pero una es sobre todo lo que fueron las embajadas en esos países que recibieron los exiliados, y otra investigación que se hizo fue los lugares de resistencia. ¿Ah? Y la propuesta básicamente empieza en abril, fines de abril, principios de mayo, y termina mediados de septiembre, y va a tener como hilo conductor, corríjanme si digo algo que no está bien, porque lo estoy diciendo de memoria, como hilo conductor, las intervenciones urbanas que van a ser en los lugares de resistencia. Además, va a tener un coloquio, conversatorio, todavía estamos viendo exactamente cómo le vamos a llamar, donde uno es en torno al golpe de Estado uruguayo, que es el 6 de julio, que es más sobre más sobre cuando termina la huelga general, que va a ser sobre los golpes, ambos golpes, y la resistencia. Y después otro que va a ser el 7 de, corregime Marta, creo que es el 7 de septiembre, que va a ser sobre el exilio y la resistencia. Como ves, Álvaro, siempre la resistencia la ponemos ahí, ¿tá? En el foco. La resistencia antes, durante y hoy. Y las intervenciones urbanas nos parecen fundamentales porque son vida, porque es la calle, porque es la manera además que buscamos de ser algo más original, más participativo en un año que sin duda y por suerte va a estar llena de conmemoraciones. Entonces queremos marcar de alguna manera nuestra presencia con eso. Y bueno, nada, no sé, no se me ocurre nada más, pero a ver, Octavio o Eduardo, si quieren Gracias. agregar algo más. Cecilia, gracias. Octavio. Y por supuesto que Marta y Cecilia han sintetizado estupendamente, bueno, un poco las actividades y el espíritu de esa actividad. No, simplemente yo quería reafirmar sobre algo que señalaban tanto Cecilia como Marta, que es la geografía de esta conmemoración, porque se trata de una conmemoración, no tiene ningún carácter celebratorio y tampoco quiere afirmarse en los aspectos más negativos que son de sobra conocidos, que son de sobra conocidos. Me parece que es el problema de la geografía de esa dictadura. Yo creo que los lugares de la resistencia que señalaba Cecilia, que tienen que ver con la solidaridad, de algún modo deben quedar impresos en en la geografía, es decir, en la trama urbana, es decir, en la trama de la... si algo caracterizó los hechos del terrorismo de Estado, de las dictaduras en el Cono Sur, que es un proceso muy largo que se viene gestando desde hace más de 50, que se gestó desde hace más de 50 años, es el que de algún modo ha desbordado los métodos de transmisión histórica de los propios hechos. De modo que no es casual que los protagonistas de aquellos hechos hayan cobrado, digamos, a través de todos los mecanismos de la memoria, hayan cobrado, digamos, un destaque y una importancia enorme, es decir, la importancia del testigo en todo. Pero los testigos también deben, de algún modo, dejar su legado. Yo creo que esta actividad está dirigida a esto, es decir, de cómo imprimir en la ciudad, a través de esas intervenciones, eh, imprimir un conocimiento acerca de lo que pasó. Es decir, a través de esas
intervenciones, entonces, se va a narrar un proceso que básicamente estuvo asignado, bueno, por el trauma y la descomposición social. Sin embargo, a través de estas intervenciones lo que se va a destacar sobre todo es la respuesta a, a esas acciones terroristas, en, tanto en Chile como en Uruguay. Porque creo que es, además, creemos que es a través de esas respuestas donde todos aquellos hechos aparecen conectados con la actualidad, con el hoy. Es decir, como decía Cecilia, a 50 años, es decir, no es quedarnos en la contemplación de aquellos hechos, sino ser capaces de reconocer que hay mecanismos, que hay vías que todavía mantienen nexos vivos, probablemente con los peores aspectos de aquellos hechos, pero también con los mejores. Es decir, también la solidaridad es algo actual, es algo vivo, la resistencia también es algo que está vivo. Es decir, resistir a los peores efectos de, como dimos en llamar, las utopías de las dictaduras o las distopías, aquellas aspiraciones más siniestras de, de las dictaduras, cómo reconocerlas y cómo reconocerlas todavía en sus efectos al día de hoy. Esa es un poco también algo que, digamos, que estuvo en la cabeza de los que pensamos en estas actividades relacionadas con los 50 años. Bueno, yo quería aportar eso, no sé, Eduardo, por supuesto. Sí, para nosotros que vivimos en Chile, y que nos encontramos con esta invitación justamente con Marta, con quien nos conocíamos porque ya estábamos con preocupaciones comunes con respecto a la situación que pasa en Chile. Es sumamente importante porque nosotros conservamos memoria de los desaparecidos uruguayos que hay acá en Chile. Y nosotros seguimos los eventos de memoria que se hacen en Uruguay, del 20 de mayo, y que nosotros en esta instancia de los 50 años que nos remueve a todos, podamos ver y podamos construir esta instancia, reconstruirla sobre la base de que la memoria no es las memorias, porque son muchas, se van retroalimentando y que las memorias también tienen historias presentes. En una época en donde el negacionismo de los derechos humanos, como lo estamos viviendo, es tan importante, qué importante es nutrirnos de la memoria, de lo que pasó, de saber lo que pasó, de saber cómo se resistió, de saber la solidaridad que hubo y de saber cómo somos parte de un destino que también es común. En América Latina y en el golpe en Chile estaban prácticamente, acá hay 60 desaparecidos reconocidos de toda la región. Y es parte de todo esto y es parte, el poder, digamos, trabajarlo conjuntamente nos enriquece, nos acerca a necesidades comunes en un contexto que es muy duro para los derechos humanos en la región. Hoy están aflorando negacionismos históricos y en varios aspectos. Con respecto a nuestra propia historia reciente, sí, con respecto a la situación en un contexto también en donde ya en 50 años muchas de los familiares ya no están y todavía quedan pendientes, es decir, se han saldado muy pocas deudas en derechos humanos y eso es importante. Y es importante también generar las posibilidades de la transmisión a nuevas generaciones en estos temas. Y para nosotros esto es muy, muy importante, nosotros lo agradecemos, nos sentimos parte y queremos darlo lo mejor que podamos en función de lograr estas 50 acciones espejos que van
que ya empezaron, digamos, desde que levantamos las velas con esta iniciativa, tanto en José Domingo Cañas como en el MUME, en días pasados, y sí, seguir avanzando en esto que es tan importante, en la solidaridad que, que hemos sentido uruguayos acá en Chile, y en el recuerdo, en la memoria de quienes también pasaron por el Estadio Nacional y por suerte todavía están vivos gracias a la solidaridad que ha habido acá, y quienes también están con nosotros aunque no estén presentes. Esto que ustedes, Álvaro, sí, yo te quería agregar nada más que una cosita, a muy, muy ver, buenas las intervenciones, creo que entre los cuatro te pusimos un poco, ahora tú preguntarás. No, nosotros decidimos en un momento determinado quedarnos este grupo de gente al que se suma de parte de Uruguay también el Instituto Sueco Uruguayo, Cultural Sueco Uruguayo, pero después va a ser una propuesta abierta, es decir, por supuesto que al ser instituciones urbanas, de por sí hay gente que ya va a venir de fuera. En el caso de Uruguay vamos a sumar a la red de sitios de memoria para tratar de replicarlo, sobre todo en la parte de que no sea Montevideo, digamos, en los otros lugares de Uruguay, que hubo muchos donde hubo resistencia y tortura y violación de derechos humanos, etcétera. Y quería decirte eso, que es una propuesta abierta, o sea, el núcleo es pero después nosotros vamos a hacer alianzas concretas. También tenemos la idea de, en la medida de lo posible, después ya te mandaremos el cronograma más definido, hacer homenajes o recuerdos a la parte sueca de Olof Palme y Hedelstam, el embajador sueco, también en el caso de Uruguay a Salvador Allende. perfecto. Ahora Bueno, sí, yo les agradezco muchísimo cada una de las intervenciones y quería preguntarles, habida cuenta que no nos quedan muchos minutos, la opinión de ustedes con respecto a algo que por lo menos aquí en Uruguay se escucha permanentemente por parte de algunos actores políticos y que va absolutamente en contra, aparentemente, de esto que ustedes están planteando, que es dar vuelta la página, dejar estos a 50 años hacer de cuenta que la sociedad sanó lo que tenía que sanar y que ya no es necesario seguir hablando de estos temas. Sí, bueno, voy a hablar por el caso chileno, ¿no? Porque también tenemos el mismo discurso, pero bueno, claramente nuestras sociedades no han sanado. Eso no pasó y no va a pasar. No va a pasar porque las políticas de impunidad se mantienen, porque políticas de memoria, a lo menos en Chile, no las tiene. Y sin memoria es muy difícil avanzar, y no estoy hablando solo en términos de las personas que fueron víctimas directas de la represión de la dictadura, sino que estoy pensando de nuestra sociedad, para no perder de vista que lo que heredamos de la dictadura no son solo las graves violaciones a los derechos humanos, sino que heredamos un modelo neoliberal que nos pesa, ¿no? Entonces, claramente quienes quieren dar vuelta a la página son los sectores que lo que están planteando es una política de impunidad. Eh, y eso, bueno, no va a pasar porque sí existe el recambio, porque están los sobrevivientes, los familiares, pero también están los hijos, están los nietos y las nietas, y están los jóvenes, ¿cierto? Esta juventud rebelde que sigue interesada por los procesos de memoria. No podemos avanzar sin memoria, no podemos. Si avanzamos sin memoria, nos vamos a dar un porrazo tremendo. Sin memoria no es posible avanzar en el mundo, no es posible. Y la juventud a mí me parece que lo tiene mucho más claro que estos sectores conservadores añejos, ¿cierto?, que siguen con este discurso negacionista. Bueno, esto que estamos haciendo es justamente resistencia al negacionismo. No sé si alguien más creo que quería... Marta respondió muy bien, ¿no? O Ujú. sea, nos damos todos por satisfechos, creo, no sé. Estupendamente, Muy estupendamente. bien. Yo solo quería agregar una cosa
Y es que a esa metáfora de dar vuelta a la página, por seguir con la metáfora, yo diría que es una página que se está volviendo demasiado pesada. Se ha vuelto demasiado pesada como para dar la vuelta como pretenden muchos. Pero indudablemente que es el discurso de los perpetradores, tal lo decía Marta, pero no solo el discurso de los perpetradores de aquellos años, sino la herencia nefasta que dejaron desde el punto de vista de lo que fue un proyecto económico. Es decir, no es casual esa alianza entre aquel proyecto político que afortunadamente cesó, pero sin embargo el proyecto económico sigue. El proyecto económico es parte de aquel legado, porque en distinto grado probablemente Chile sea, digamos, el representante más manifiesto de aquello, ¿no? Este, pero digamos que ese proyecto económico sigue presente en Brasil, sigue en Colombia, sigue en Perú, sigue en Uruguay, eso no ha cesado. Y por supuesto que es contra el negacionismo, que tiene una larguísima historia. El negacionismo es una reflexión interesante, no solamente por lo que pasó en América Latina, sino que el negacionismo ha sido una característica de los regímenes dictatoriales en el mundo entero, ¿no? Y que creo que eso es una cosa muy importante a remarcar. Álvaro, si te parece, cuando un poquito más adelante volvemos a tomar contacto y te pasamos, no sé si da para que nos grabes de nuevo, pero si te pasamos ya el cronograma con todas las actividades. ¿Sí? Sí, justamente ¿Ah? les iba a plantear eso, que esta sería la primera de tal vez de una serie de charlas, no sé cuántas serán, pero de alguna manera me parece que esto admite una continuidad y que sigamos conversando y poniéndonos al día con cada una de las actividades que se van desarrollando, así que dejamos abierto este canal de comunicación a través del Portal App. Bueno, genial. Muchísimas Gracias, gracias, Álvaro, Muy muchísimas amable, gracias. Álvaro. Muchas gracias. Nos Chao, despedimos. compañeros. Chao. Chao, gracias, Chau. Álvaro.